Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor en este día en que, como siempre, viene a nuestro encuentro a iluminar nuestra jornada, nuestros senderos, nuestra propia vida. Peñan de apunto llevan baisa pa peñan de yara o esa peo esa cañan de baisa pa yaguataba ena baisa pa yapuana peñan de coewi te coepeaju. Leemos al profeta Zacarías, el capítulo 8 del 1 al 4. Libertaré a mi pueblo. El leitmotiv, idea central, la repetición continua que nos llama a una libertad como hijos de Dios. En aquellos días vino la palabra del Señor de los ejércitos, así dice el Señor Todopoderoso: siento celos de Sión, celos terribles siento de ella, unos celos que me arrebatan. Así dice el Señor Todopoderoso: volveré a Sión, habitaré en medio de Jerusalén. Jerusalén se llamará ciudad fiel, el monte del Señor Todopoderoso, monte santo. Así dice el Señor Todopoderoso: otra vez se sentarán ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, y habrá hombres tan ancianos que se apoyarán en bastones. Queridos hermanos, la libertad, es decir, el hecho de salir de la esclavitud, nos hace vivir en la paz, en la, entre comillas, en prolongar el sentido de nuestra vida. ¿Verdad? Habrá hombres tan ancianos que se apoyarán en bastones. Quiere decir que la paz, la tranquilidad, el amor, la serenidad, eso es lo que prolonga nuestra vida, queridos hermanos, cuando vivimos en la armonía. ¿Verdad? Cuando hay violencia, cuando hay siempre disturbios, problemas, ya yo yucaya, yo cutó, ya yo yapiña, yo mondaya. Entonces hay una inestabilidad, una inseguridad que nadie sabe si puede salir, como dice aquí, a la calle a sentarse. Incluso aquí te está diciendo, ¿verdad? Volveré a Sión, habitaré en medio de Jerusalén, esa ciudad fiel. Otra vez dice, se sentarán ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén. Añande cupe allá, ella lleva peñan de roga pupe muy veces ñandeñas enduja muy veces ya poe lleva. Yo cuando era pequeño, cuando era chico, recuerdo que todos nos sentábamos en las calles, en las veredas, los niños jugando en las calles. Cuando indica tuvimos para ver ya pues lleva. Ñañen botupámana. Y eso significa sencillamente algo muy sencillo. Nos hemos alejado de Dios. Pero ¿qué significa alejarse de Dios? Y quiere decir que al alejarnos de Dios comenzamos a cometer muchas injusticias, muchos robos. Entonces hemos estafado mucho entonces al pueblo, a la gente. Y llega un momento en el cual todos los frutos vienen en esa educación, en esa formación. Y esta es la consecuencia, que tenemos ya un pueblo hambreado, un pueblo pobre, un pueblo que ya no tiene educación y que sale y hace todas estas macanallas. Y entonces ya es imposible sentarse en las calles. Pero entonces no digamos simplemente que eso se vino solo, porque la gente quiere salir nomás a robar o quiere salir nomás a matar o lo que sea. No, queridos hermanos, esta es consecuencia de un mal gobierno, esta es consecuencia de no haber escuchado al Señor. Nada vejina. Pero hay una esperanza. Libertaré a mi pueblo, de Zacarías. Y ojalá que nosotros podamos ser libertados, liberados. Entonces que podamos volver de nuevo a esta gracia de Dios, vivir en la paz, en la tranquilidad, en el amor que proviene de Dios. Que la bendición del Señor descienda sobre nuestra nación, sobre nuestra gente y sobre los responsables entonces de llevar adelante nuestra nación. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.